Bienvenidos a este primer episodio de Líderes Hablando de Liderazgo. Y hoy inicia y se apertura esto con una persona que es de mi afecto, mi admiración, de los líderes que he seguido, que he admirado, que sigo admirando y que quiero enormemente. Nada más y nada menos que Adrián Guillermo Cotín Belloso. Bienvenido, querido Adrián. Hola, Amancio Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto en estar contigo en esta sesión inaugural de Líderes Hablando de Liderazgo. Aquí el honrado soy yo. Bueno, tú sabes que a veces el honor se lo otorgan a quien no lo merece, pero bueno, yo prefiero honrar a mis amigos porque esos siempre se merecen el honor. Que así sea. Voy a comenzar con una pregunta, Adrián. ¿Cuándo te llegó a ti el concepto de liderazgo como concepto? No como práctica, como disciplina, sino como concepto. Te dijeron, mira, esto es liderazgo. Y tú dijiste, a ver qué. Oye, fíjate que tendría una confusión para contestarte porque si yo no recuerdo mal, el liderazgo como concepto me llegó cuando estaba en el colegio. En el Colegio Gonzaga. Yo estudié en el Colegio Gonzaga, Colegio de los Jesuitas en Maracaibo. Y se hablaba del tema del liderazgo, pero había mucho de jefatura más que de liderazgo en esa época. E incluso en los contextos donde se aplicaba el concepto de liderazgo eran, por ejemplo, en la banda marcial de la escuela, en la actividad escultística que teníamos, el club excursionista, en las actividades que tenían que ver sobre todo con aspectos de educación complementaria, la coral, por ejemplo, la coral donde siempre pertenecí, yo pertenezco a la coral desde que estaba muy chico. Entonces, el concepto original que me viene a la mente tiene que ver con liderazgo, pero liderazgo incluso hasta religioso por la formación de los jesuitas. O sea, se hablaba de San Ignacio de Loyola como el líder de los jesuitas, el fundador, y todas las personas que fueron los precursores del movimiento jesuita, y luego el liderazgo eclesiástico. Yo estaba muy metido en el contexto religioso porque el colegio era un colegio religioso y yo practicaba de forma habitual todos estos ritos religiosos en el colegio. De hecho, los domingos en familia íbamos a misa al colegio. O sea, no asistíamos a una iglesia pública, sino que íbamos a la iglesia del colegio. Pocas veces íbamos a otras iglesias. Y entonces, digamos que había siempre una presencia del liderazgo relacionado con esos contextos que te he mencionado. Pero por ahí en el 1973, si no me equivoco, es el año que conocí a Kenneth Blanchard y a Paul Hershey. No me acuerdo si fue el 72, porque todavía no había salido el libro de liderazgo situacional. Ellos habían concebido el grid gerencial. Se hablaba del grid gerencial. Imagínate, estamos hablando de que yo tenía 20 años. Y se hablaba del grid gerencial, es un concepto que a mí me atrajo muchísimo. Entonces, yo conocía a Blanchard y a ¿cómo se llama? A Paul Hershey, que, bueno, hablaron sobre el liderazgo situacional. Inmediatamente salió el libro y yo me pegué por ahí, y de ahí para adelante no me le he quitado al lado a Blanchard. Todavía estoy con Blanchard muy cerca. Ya está mayor, pero todavía está, pero con el bastón en la mano.
Paul Hershey tristemente sí murió. Entonces, digamos, por ahí vinieron los conceptos de liderazgo, o sea que la versión original que puedo recordar como conceptos vinieron del mundo norteamericano, del mundo de Blanchard y Hershey. No fue hasta después, por más que revisaba otras vertientes del liderazgo, pero la vertiente norteamericana estaba prevaleciente. Claro, y fíjate que hablaste del liderazgo eclesiástico y vemos cómo, bueno, la iglesia en el mundo y cómo la teología ha sido usada para liderar y para mover gente de manera sorprendente, ¿no? Y entonces te das cuenta de pastores cristianos evangélicos que tienen una capacidad de convocatoria enorme sobre la base de la teología, de la religión. Y hoy, pues, los liderazgos religiosos están vistos de reojo, con un poco de cuidado en términos generales, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de un líder? Y te lo voy a contar en este momento. Cuando nombran al Papa Francisco, todo el mundo salió a escribir sobre su liderazgo. Y yo dije, vamos a esperar. Para ese tiempo todavía escribía en el Carabobeño. Dije, yo voy a esperar porque efectivamente era muy fácil a un carismático como Francisco que inmediatamente le adjudicaran el liderazgo y que iba a ser muy bueno. Y tú sabes, escoba nueva barre bien, dicen en mi tierra. Entonces yo esperé y efectivamente empezaron a pasar cosas como que, bueno, los asiáticos, por mucha minoría que fuera o es la Iglesia Católica en Asia, estaban esperando un papa pues mucho más espiritual, mucho más elevado. Los latinos ya se estaban empezando a pelear porque no visitaba, porque primero visitó a otros y no visitó a Latinoamérica. Y pasaron todas esas cosas. Ha pasado tiempo, ha recorrido mucha agua por este río y hoy el papa tiene un liderazgo que a mí me gustaría saber tu opinión. Ya, fíjate que no es casualidad que el Papa sea jesuita, ¿no? Sí, claro. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando no era Papa, cuando estaba en el liderazgo religioso argentino. Pero fíjate, los jesuitas siempre fueron líderes sociales. Y a mí me tocó el liderazgo social de la iglesia muy cerca del corazón, porque los jesuitas eran sacerdotes entregados al servicio a la comunidad. Y nosotros hacíamos obras sociales de manera permanente desde niños, gracias al liderazgo de los sacerdotes jesuitas con los cuales nos educamos. Y además, los ejemplos del liderazgo religioso jesuita que provienen de su fundador y de los demás que lo siguieron, como fue, por ejemplo, San Luis Gonzaga, el que le da el nombre a mi colegio. Claro. Aunque tienen controversia, porque bueno, como todo el mundo, pues dependiendo, como dice Ortega, el hombre es él y su circunstancia, y la circunstancia en la cual vivió San Ignacio no fue precisamente la circunstancia actual. Entonces, yo personalmente, hay muchas cosas del Papa Francisco que no me han gustado, decisiones con las cuales se ha metido en problemas innecesarios según mi manera de ver. También ha hecho cosas que han hecho avanzar a la iglesia, a acercarse al vulgo, a acercarse al pueblo, que es la iglesia, ¿no? Entonces se desvistió de toda esa cantidad de adornos que tenía el papado y ahora pues anda de a pie y muchos de los símbolos que originalmente eran
parte de la formalidad del rito de la iglesia, él se lo ha dejado a un lado y eso ha acercado a la gente a él. Tiene sin lugar a dudas, yo lo sigo por las redes, leo su pensamiento a diario y me interesa lo que son sus opiniones respecto a los asuntos tanto religiosos como sociales y políticos. Yo estoy en un país que ahorita entra en un proceso muy interesante porque el presidente Biden es católico y acude a la iglesia de manera habitual. Ha sido así difundido eso. Él y su esposa y sus hijos tienen una conducta eclesiástica permanente, siguen los ritos religiosos del catolicismo de forma bastante rigurosa. Entonces, claro, otra vez empieza la controversia, porque aquí en este país no le gusta ver a un católico gobernando. Es un país que desde su inicio pues ha estado más bien por el lado del protestantismo. Entonces, yo lo que he decidido es escuchar a Francisco, ver en las cosas en las cuales me puedo beneficiar educándome y no entrar en la controversia, porque a veces de verdad que me molesta. Algunas cosas que ha hecho me han molestado mucho. Y no me voy a meter contigo a hablar del tema porque se nos va a desviar la conversación a un camino que no me gusta. Pero lo que sí te puedo decir es que yo considero que su liderazgo en la Iglesia Católica ha permitido que, oye, otra vez suba un poquito la asistencia a las iglesias, que por cierto estaba otra vez guardabajo después del Papa Bueno. Y yo tengo que reconocerte que ese es un tema en el que tú lo sigues con cuidado. Y además que recuerdo que en alguna conversación nuestra en Venezuela, tú pronosticaste que iba a ser Ratzinger el siguiente. Pero lo pronosticaste con semanas de antelación. Porque cuidado, le venía siguiendo no lo habíamos hablado antes, porque Ratzinger hizo un papel dentro de la Iglesia Católica que fue fundamental. O sea, él era el presidente de la Comisión Justicia y Paz del Vaticano, y ahí, tú sabes, él hizo un trabajo fundamental de ideología católica. Y bueno, y fíjate qué clase de decisión de renunciar al papado estando todavía apto, hasta el punto que, bueno, ya lo hemos visto aparecer públicamente, incluso hasta películas han hecho tremenda película, además. Tremenda película. Sí, muy interesante. Los dos papas. Sí, muy interesante. Muy bueno. La escena final viendo el fútbol es cinematográfica, pero perfecta, ¿no? Adrián, hablamos de rituales. Justamente yo, cuando hacemos los programas de formación de liderazgo, yo siempre he dicho a la gente que los rituales son parte del liderazgo y que los liderazgos se construyen sobre la base de los símbolos, y uno de los símbolos son los rituales, los ritos. Y efectivamente, hoy hay que actualizar una cantidad de rituales que teníamos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, que ya no se dan más, y ya no se dan más porque efectivamente la horizontalidad que está llegando, porque el teletrabajo es una realidad que no vas a poder evitar, porque efectivamente las nuevas generaciones tienen una relación distinta con la autoridad y con el poder. ¿Qué rituales usa hoy Adrián para poder liderar en cuanto a los ambientes donde estás manejando? Que debo decir que eres empresario, porque tienes algunas iniciativas empresariales, pero además eres facilitador, conferenciante y sirves de coach y de mentor. Es decir, hay distintos ambientes, además de ser ella es la cabeza de la familia, pero dicen que eres tú.
No, yo no soy cabeza de familia, nada. Yo eso solo estoy convencido y totalmente confeso y aceptado además. Fíjate, tú sabes que yo disfruto mucho de la lectura. Y uno de los libros que más me ha marcado a mí en mi vida ha sido El Principito. De hecho, lo regalo habitualmente a mis amigos. Incluso tengo la costumbre de regalarlo en idioma original, en idioma francés. Y la gente entiende rápidamente el por qué lo hago. Pero en El Principito hay un momento en el cual hay una conversación entre el zorro y el Principito que le habla de los rituales. Y el Principito se apareció a visitar al zorro y le dice el zorro, ¿por qué apareciste? No me avisaste. Si me hubieras avisado una hora más, me hubiera preparado para estar alegre para cuando tú llegaras. Entonces, hubo una conversación ahí muy interesante y entonces hoy aparece el tema de los rituales. Yo reconozco que yo respeto mucho los rituales. Respeto los rituales en las organizaciones, respeto los rituales en el hogar. Por ejemplo, como sabes, en esta casa el ritual de la comida en familia se respeta de forma perfecta. De verdad que lo hemos logrado. Nuestros hijos han aprendido a comer en familia. Todavía está Alexander viviendo con nosotros y si Alexander está en la casa y está la hora del almuerzo, nosotros almorzamos juntos. Ahora está la novia, entonces viene la novia, Alexander, Iris y yo a almorzar juntos en la mesa. No hay televisión. Lo mismo, yo ceno todos los días con mi esposa. Nos sentamos a cenar juntos. Si están nuestros hijos aquí, cenamos juntos en la mesa. No hacemos eso de empezar a llevar la comida para todos lados y sentarnos a comer cualquier cosa. No, nos sentamos, mesa puesta, tú sabes, todo el rito. Lo viví. En la facilitación lo mismo. Nosotros cuando vamos a facilitar tengo ritos que comienzan incluso desde convoco la experiencia de aprendizaje hasta que inicia, y cuando inicia comienza con ritos. Y la gente dice, oye, pero tú sí eres estructurado. No, yo no soy estructurado. Tú sabes que yo, al contrario, yo soy una persona que tiene un pensamiento irradiante bastante importante, pero en los ritos los respeto y reconozco su gran poder. Yo siento que una de las cosas que le ha pasado a la sociedad es que los ritos se han irrespetado. Entonces, por ejemplo, el rito, voy a meterme en una cosa de cultura, el rito de pedir la bendición a los padres, el rito de dar las buenas noches, el rito de dar las gracias. Y parece, oye, no, esos son cuestiones modales, me lo dicen, no, esos son ritos. Y esos ritos tienen un gran poder. Honrar a tu padre y a tu madre es parte de los ritos. Hoy, por ejemplo, cumpliría años mi padre. Y para mí, mi padre, como sabes, igual que pasa para ti, es la persona, incluso es tan importante o quizás más importante que mi propia madre, por la marca que dejó en mí. Entonces, yo habitualmente pienso en mi padre y pienso inmediatamente en las comidas juntos, en las idas a la iglesia juntos, en las idas a desayunar los domingos, el rito del desayuno de los domingos en familia. Eso es inolvidable para mí, porque digamos, mi mamá, mi hermano Armando y yo y cualquier advenedizo, pues tú sabes que mis padres eran generosos y invitaban a cualquiera que se pegara, pero ese rito de desayunar, que era un desayuno, un brunch, como le llaman ahora, un desayuno almuerzo, y era maravilloso. Esos ritos yo creo que son salvadores.
porque preservan las relaciones, preservan el buen trato, preservan las amistades. O sea, son garantía de un estado de sociedad en donde las cosas están en orden. Y en este caos terrible, porque ahorita no es que estamos en un caos cualquiera, estamos en un caos terrible, donde sobre todo, por ejemplo, aquí que estoy viviendo en los Estados Unidos, donde la gente se irrespeta de forma tan abierta, hasta el punto de que cualquiera te puede llegar y porque tú estés hablando en idioma español te insulten, o que lleguen y no tengan la menor cortesía en el trato. Esa ausencia de ritualidad yo creo que le está haciendo un grave daño a la sociedad. Vale. Un gerente que su equipo era presencial 100%, todos estaban en la oficina, un mismo espacio, tenían unos rituales, no sé, desayunaban juntos o hablaban de la familia antes de comenzar la jornada de trabajo, mientras alineaban los objetivos, o el gerente tenía el ritual de una vez a la semana sentarse con cada uno y preguntarles por su vida, cómo iban los KPI, tener una conversación personal. Hoy se convirtió ese equipo en teletrabajo. Y le dice, señor Adrián, dígame usted cómo puedo recuperar yo esos rituales de manera de que yo, que soy kinestésico, pueda entrar en contacto con mi gente de nuevo, porque ya siento que no los tengo como antes los tenía. Fíjate que yo considero que la virtualidad ha traído unas ventajas enormes, porque yo ahora me reúno con gente que veía 1 o 2 veces al año y ahora me reúno habitualmente porque tenemos la capacidad de conectarnos por estas vías. Incluso tengo cientos, miles de personas con las cuales me he reunido que jamás los he visto personalmente. Pero lo interesante es que cuando comenzamos cualquier reunión, no hacemos el acto perverso de ir directamente al tema de la reunión, sino que realizamos algunos ritos de carácter social para vincularnos. La virtualidad, sin lugar a dudas, no permite el contacto físico, eso es un hecho. Pero la imaginación es tan poderosa que tú puedes usar la imaginación para producir la sensación de contacto. Hagamos un ejercicio sencillo. Hagamos lo que estamos haciendo. Cierra brevemente los ojos. Cierra brevemente los ojos y piensa que yo te extiendo la mano y te doy un apretón de manos como tú estabas acostumbrado a recibirlo de mi parte. Abre los ojos. ¿Sentiste o no sentiste el apretón de mano? Sin duda. Entonces, puede ser que yo nunca haya dado un apretón de manos a alguien que se está conectando conmigo, pero yo puedo lograr a través del lenguaje crear la realidad de la sensación, porque la mente es la que ordena las cosas. Si bien es cierto, la gente pensaba que el cerebro era el que ordenaba, el cerebro no ordena nada. El cerebro recibe órdenes de la mente. Entonces yo le ordeno a mi cerebro que sienta y él va a sentir. Sí. Entonces lo que hay que hacer es cultivar en el gerente la habilidad de a través del lenguaje crear sensaciones en su gente. La sensación del contacto agradable según la costumbre, el gusto de su interlocutor. Nosotros trabajamos con público, como sabes, de todas partes. Entonces, si yo voy a trabajar con un cliente que está localizado en un país como Japón,
en donde el contacto físico es muy limitado, yo tengo que ser muy cuidadoso. Pero fíjate, ahora me vino un recuerdo de cuando yo fui a la isla de Okinawa la primera vez y di una conferencia. La conferencia fue relativamente larga. Al terminar la sesión, esos japoneses que son extremadamente distantes, al salir me rodearon, me agarraron, hicieron una red con sus brazos y me lanzaron al aire varias veces. Y luego se acercaban a mí y como eran la mayoría eran más pequeños que yo, se ponían así en el hombro, así como un crío, a llorar de la emoción al lado mío. Yo no creo en eso de que por cultura, por una cultura de un determinado país no existan las declaraciones de emoción. La emoción es de todas las nacionalidades. Hay un autor que a mí me encanta revisar mucho que se llama Paul Ekman. Trabaja el tema de las emociones de forma científica. Él es un consultor para los organismos de seguridad del Estado de aquí, el FBI, la CIA, la NSA, todas esas de seguridad. Y él lo llaman el detector de mentiras vivo. Él inspiró la serie de televisión Lie to Me. Lie to Me. Entonces, él señala que las emociones básicas, que han sido más que estudiadas, son iguales en cualquier parte del mundo. O sea, en todas las culturas hay alegría, en todas las culturas hay asco, en todas las culturas hay tristeza. O sea, las emociones básicas están en todos lados. Entonces, el gerente lo sabe y tiene que ser un diseñador de espacios emocionales respetuoso, empático, que sea capaz de producir esa sensación de cercanía, incluso kinestésica, con aquellas personas que eso les agrada. ¿Sabes qué? Me encanta esto porque te voy a contar una cosa que pasó en 2008, el año de mi presidencia nacional en la JCI, y nos vamos al Summit en la ONU en Nueva York. El presidente nacional para Japón ese año era el hijo de los dueños del hotel donde la monarquía japonesa tenía su gran suite. Habitación que solamente podían limpiar los de la familia del hotel. Y este era todo un personaje. Él, como presidente, era todo un personaje. Un personaje que tú sabes, los de la JCI de Japón viajan en Cambote son, y él, su comitiva eran de 13 personas. Y él hacía, a mi juicio, un ritual, pero que se convertía en un show. Él, antes de entrar a las reuniones, se paraba, abría sus brazos y llegaban todos su séquito y lo vestían y cada kimono era más hermoso que otro. Una cosa, y era un espectáculo ver aquello. Y bueno, tú sabes el poder que tiene Japón. Y yo lo que me decidí ese año fue llevar chocolate del rey venezolano. Me llamaban el presidente de los chocolates porque mientras todos regalaban, no sé, lápices, bolígrafos, tazas, ¿no? Cualquier cosa, yo regalaba un chocolate. Pero contaba una historia. Les decía, este es el chocolate del mejor cacao del mundo. Les contaba la historia del cacao venezolano y del chocolate del rey. Bueno, resulta que me lo consigo en el hotel sede donde nos estábamos hospedando. Y yo vengo exactamente ese mismo. Disculpe, no estoy tan enterado del poder del chocolate del rey. No, discúlpame. Está un poquito lejos, discúlpame. Me tardé mucho en buscarlo. Entonces yo llego en el lobby del hotel y me le presento. Él está con su esposa, con todo el respeto, y le regalo en el lobby, no en las reuniones formales. Y le cuento la historia, le regalo a él y le regalo a su esposa un chocolate a cada uno. Él
parco, gracias, se va, no pasa nada. Al siguiente día de la reunión, en la ONU, estábamos sentados, se paró de su puesto a saludarme y me trajo el primer regalo que daba en la reunión. Y nos pusimos a hablar. Bueno, el resto de los presidentes me dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para tener relación con él? Porque tú sabes que a ese hombre había que pedirle cita para poderte reunir con él. Entonces, yo le digo, no hice nada. Yo lo que hice fue a tratarlo como un ser humano. ¿Sabes? Tratarlo con la sencillez, así como te regalé el chocolate y te conté la historia del chocolate, lo mismo hizo. Y él respondió como un ser humano. Él no respondió como el presidente nacional de Japón en este estilo. Y lo más cumbre fue que cuando ya se iba a acabar el summit, él se me acercó y me dijo, a mi esposa le encantó su chocolate. ¿Será que usted tiene otro para yo regalarle a ella? Afortunadamente había guardado el chocolate y le di un chocolate del rey y de ese momento tenemos una buena amistad. Entonces, eso que tú dices, y que dice el autor, ¿sabes? Tratar a la gente como gente, bajarlo de los pedestales donde los líderes pueden colocarse o la gente los puede colocar. De hecho, recuerdo también que tú contaste una anécdota cuando conociste, creo que fue a Bob Pye, que le alaste la oreja. ¿Fue el cuento así? No, con Bob Pye no fue. Pero sí la barriga. Ese es el cuento de que le toqué la barriga a un ministro. Y entonces la gente, los que estaban ahí, que pertenecían, digamos, como al séquito del ministro, quedaron todos asombrados y él estaba encantado de la vida y después él mismo me abrazó y conversamos. Sí, después, ese es el motivo de otra conversación porque es larga, porque tiene mucho contexto. Pero fíjate, la historia que me acabas de contar, lo que me hace a mí ver es ese poder que tiene el ser humano de ejercer su liderazgo en cosas pequeñas, sencillas. El liderazgo no tiene nada que ver con heroicidad, que es uno de los graves problemas que tiene la percepción esa del liderazgo heroico. Yo no sirvo para héroe. Estoy completamente convencido que es completamente inútil. La mayoría de los héroes que yo conozco han terminado muertos. Entonces a mí no me gusta estar muerto. La última vez que estuve cerca no me gustó. Entonces, esa anécdota que me relatas de la Cámara Junior con el presidente de la Organización Nacional de Japón, lo que nos dice es que toda esa titulación, todos esos cargos, todo ese dinero, todo eso es completamente inútil cuando estamos desvestidos. Por eso a mí me encanta pensar en las personas de gran poder, verlas desnudas, como el famoso cuento del emperador, del vestido de emperador. Ahí es donde el liderazgo aparece, en el desnudo. Bueno, discúlpame, nada más termino la idea. Cuando tú ves al ser humano desnudo, al hombre desnudo, así como el libro de Desmond, el libro de Desmond Morris, el mono desnudo, cuando tú ves al hombre desnudo, desvestido de cualquier tipo de calificación o clasificación, sino en ese extraordinario título de ser humano, ahí es donde la humanidad aparece. En algún momento escuché, creo que fue el líder como amador, ¿cómo era? Este autor. ¿El de cuál? Amador, se llama el nombre Amador, aparece en el título. Ahorita me voy a acordar.
lo leo bastante. Trabaja es un filósofo, trabaja los temas. Entonces, él dice que lo que pasa es que la gente pierde la humanidad. Al perder la humanidad, pierde el sentimiento de amar. Nadie que no tenga humanidad puede amar. La crítica, ¿cómo se llama? Tengo el nombre, lo tengo aquí mezclado. Ahorita me voy a acordar. Entonces, lo que hay que ponerle a la relación es la humanidad. O sea, déjame traer el ser humano que yo soy y regalárselo al ser humano que tengo enfrente. Fernando Sabater, dice Eduardo Rommel. Gracias, Eduardo. Ay, este Eduardo es una maravilla. Y acuérdame del libro de Sabater, que lo que tenía era, estaba buscando el nombre del libro de Sabater. Ética para Amador. Si no Ética para Amador, claro. Muy bien. Entonces, él tiene además política para Amador. Ponerle humanidad al otro. Dame el ser humano que yo soy, déjame regalar a este ser humano que tengo enfrente. Ahí no hay tutía, ahí va a funcionar. Sí es. Mira, una de las cosas que me motivó a crear este espacio es los momentos de liderazgo. Hay momentos de liderazgo. Y es ese instante, ese lugar, ese espacio donde alguien hizo algo por ti o tú hiciste algo por alguien o por muchos y se convirtió para ti en un momento de liderazgo. ¿Nos quieres contar alguno que te haya marcado en la vida y que tú dices, aquí lo hice bien, me gustó, lo disfruté, o alguien hizo algo por mí y se convirtió en un líder para mí? Fíjate que me vino a la mente el pensamiento de Blaine Bartlett, que dice que el liderazgo es causar movimiento. Entonces, hay veces que yo siento que el haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, me ha permitido causar movimiento. Y recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, a mi gente del karate. Como sabes, pues, practiqué karate desde muy temprana edad, y aunque yo era llamado el saco de mi dojo porque era quien le daban las palizas, los demás, no era atleta, pero era bueno para recibir golpes. Mi maestro Kunio Tanabe Takizawa, el Shihan Hanshi, Kunio Tanabe Takizawa, tuvo mucha confianza en mí, al igual que el liderazgo del dojo donde yo estaba. Del liderazgo del dojo donde yo estaba surgió el liderazgo que dirigía la Asociación Zuliana, la Asociación del Karate del Estado Zulia, nuestro estado natal. Y ellos me invitaron para realizar un campeonato abierto nacional. Pero era muy complicado porque no había federación en el país, federación del deporte del karate. Había asociaciones en todas las entidades federales, pero no había federación. Entonces había que invitar a través de la asociación del Estado, pero como había muchas disputas entre las diferentes escuelas, como sabes, hay grandes escuelas japonesas de karate, y esas escuelas tienen muchas diferencias. Por ejemplo, está Gojo-ryu, Chito-ryu, Ryobukai, la escuela donde yo pertenecía, que era Chorinji-ryu, que viene a la línea de Shotokan. Eran las grandes líneas del karate. Bueno, hicimos una invitación generalizada y llegó todo ese gentío allá a la ciudad de Maracaibo, al Hotel Maruma. Y entonces reunimos a la gente para hacer una reunión técnica, para ponernos de acuerdo en las condiciones del campeonato.
Pero conversando precisamente con los líderes de la Asociación del Estado Zulia, que eran de la línea del maestro Tanabe, y con el propio maestro Tanabe, y oye, vamos a aprovechar que los tenemos aquí, vamos a traer el tema de la federación. Hicimos una conversación allí y claro, como tú sabes, a mí me educaron en la Cámara Junior a usar los procedimientos parlamentarios y eso da un gran poder, porque yo vine e impuse los procedimientos parlamentarios para el manejo de la reunión. Al poner los procedimientos parlamentarios, quien dominaba los procedimientos parlamentarios era yo y me tocó dirigir esa reunión con cierta autoridad. Nos pusimos de acuerdo y de allí surgió el movimiento que creó la Federación Venezolana de Karate. Interesantísimo. De hecho, la gente que estaba allí me quisieron postular para que yo presidiera la federación y yo dije que no. Y me quisieron postular para la Secretaría General y dije que no. Acepté estar en la directiva, pero con la condición de que me dejaran dirigir los campeonatos infantiles, juveniles y adultos. Y así logré, junto con el equipo del maestro Tanabe y de la gente de la Asociación Zuliana de Karate, que surgiera lo que después fue la Federación Venezolana de Karate en esa misma sesión. A las semanas ya estábamos constituidos y al ratito ya estábamos funcionando. Esa federación logró, por ejemplo, cosas sencillas como esta. Logró que el karate entrara como deporte de exhibición al Comité Olímpico. Imagínate, eso los motivó esa misma sesión. Entramos en los bolivarianos como deporte de exhibición. Al entrar en los bolivarianos, que era aceptado por el Comité Olímpico Internacional, inmediatamente entramos en el centroamericano, en el panamericano y luego en las Olimpiadas como deporte de exhibición. Después, Venezuela ganó campeonatos mundiales. Claro, ganó todo lo que se te ocurra, porque después, cuando ya había federación, competimos a todo nivel, suramericano, centroamericano, panamericano, mundiales, y Venezuela tiene campeones así en cantidades descomunales, porque gracias a Dios, con todas las limitaciones económicas, todo eso, los venezolanos son echados para adelante y entrenan duro y ganan. Entonces, fíjate para lo que sirvió una reunión como esa que te estoy describiendo. Si tú crees que eso fue un ejemplo del tipo de liderazgo que tú querías ver, pues espero que te haya gustado la anécdota. Sin duda, y además creo que si tenemos karate y karatecas de éxito. En este año, Antonio Díaz compite en el Mundial de Japón, en el Olimpio de Japón, y sería la persona de más edad en competir en un deporte olímpico. Y ya él ha ganado medalla de oro olímpica, así que tiene una candidatura bien fuerte. ¿Qué te parece, Loro? A mí me encanta, y me encanta, ¿sabes por qué? Porque ahí es donde yo le digo a la gente que es mejor estar preparado, porque la anécdota me lo pone clarito, ¿no? Yo le digo, mira, el liderazgo se aprende, ¿okay? Y cómo se aprende, lo mejor que te puede pasar es que aprendas del liderazgo, para que cuando te llegue el momento estés preparado. Gracias a la escuela de la Cámara Junior, gracias a haber aprendido los procedimientos parlamentarios, gracias a tu ímpetu, a tu energía, a tu fuerza y a tu motivación, en ese momento pudiste lograr liderar e impactar a un país que hoy tenemos las glorias que tenemos en cuanto a ese deporte. Por eso yo creo que el aprender de liderazgo nunca va a sobrar y siempre va a hacer falta. Yo creo que siempre vamos a necesitar más líderes y, como lo repito, a mejores líderes, mejores sociedades. Y yo creo que lo conversaba la semana pasada, lo conversaba a propósito del artículo que escribí el viernes pasado, por cierto, donde comento el artículo que escribió Luis Maturén y Italo Pisolante Negrón
sobre el fin del liderazgo, yo concluyo ese artículo diciendo que el liderazgo nunca va a morir, porque mientras haya gente, vamos a necesitar que alguien dirija este proceso, y liderar es dirigir. Y yo juzgo que necesitamos aprender hoy más que nunca del liderazgo, porque el mundo nos está cambiando, y en la medida en que cambia de una manera tan rauda y veloz, son los líderes los que van a poder mantener la evolución y el desarrollo de la gente en términos generales, que es a lo que nos referimos en el liderazgo. Así fíjate, que para mí cuando ese yo momento de liderazgo escucho, es muy... Sí, cuando yo te escucho hablar, inmediatamente me viene nuestro país, Venezuela, a la mente. Y cuando yo digo, escucho a la gente hablando del terrible desastre en el que está Venezuela y la ausencia total de esperanza que tenemos, inmediatamente me viene Corea a la mente. Y ayer precisamente estaba revisando la historia de lo que pasó después de la independencia de Corea de Japón, después de la guerra con Japón, que luego viene la guerra civil de Corea entre el norte y el sur, que termina con la división. Y claro, al terminar la división, queda un país totalmente destruido y depauperado, con unos índices que, mira, Venezuela ni se parece a la situación que tenía Corea después de esa guerra. Estamos hablando de una situación en donde estaba en los últimos puestos en cualquier cosa que se te ocurra. Claro, yo reconozco que el liderazgo que llega a levantar económicamente el país, al país de Corea, yo no quisiera que le pasara a mi país. Es un dictador que gobernó durante 20, 21 años, terminó por cierto muerto, lo mataron, lo asesinaron, pero él produce lo que se llama el milagro económico de Corea. Ese ejercicio de liderazgo por parte de este dictador a mí me permite pensar que, si bien es cierto, en ese contexto histórico lo que surge es un liderazgo autocrático y dictatorial, como fue el dictador de Corea, no necesariamente eso tiene que pasar en el siglo XXI. Claro, claro. Puede surgir el gobernante filósofo que tenga la autoridad para llevar a un país a un camino posible. Y fíjate, el fenómeno económico de Corea sucede en esos 20 años. Si se logra que aparezca el liderazgo, y como tú dices, a mí me encanta cuando lo dijiste, porque me recordó un autor que habla de creatividad precisamente, pero dice, me prepararé y mi oportunidad llegará. Entonces, yo siento que una de las cosas que me ha pasado a mí es que he estado preparado en los momentos en que ha sido necesario. Lo mencioné con el carácter, lo mencionamos antes cuando hablamos de la parte religiosa, porque como sabes, pues en un momento determinado me tocó también en el tema religioso liderar la misión nacional junto con mi amigo Romer Ángel Boscar Rincón, con la misión nacional que fue la visita del Papa a Venezuela. Me pasó en el liderazgo, incluso hasta político, porque a mí me tocó en algún momento determinado influir sobre algunos líderes políticos que llegaron incluso a disputar la presidencia de la República de Venezuela. Entonces, también me pasó cuando me tocó la crisis física, la crisis fisiológica, claro, con la falla cardíaca. Y tuve 3 años muy desafiado, y yo creo que la preparación previa hizo que yo pudiera vivir esos 3 años de grave dificultad, conectado a un corazón artificial,
con posibilidades de sobrevivir. Y cuando a mí me llega el momento de hacer el trasplante de corazón, yo estaba totalmente en la mente de muchos de mi gente, decían, eso no va a pasar, no va a haber trasplante porque ya él tiene 60 años. Tiene un tipo de sangre que no es nada común. Tú sabes, tenía todas las cosas en contra. El tamaño. Incluso hasta el tamaño físico no me favorecía. Entonces, pero fíjate, me preparé y mi oportunidad llegó. ¿Y por qué me dijo el médico que me habían otorgado el corazón para el trasplante? Porque me vieron haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, cargando el corazón artificial, la máquina que me sostenía, iba al gimnasio y hacía ejercicio. Y ellos lo sabían, que me había preparado, que no me habían tirado a morir, no me había dejado abandonar y había hecho todo lo que los protocolos exigían para estar preparado para un trasplante. Eso favoreció que me otorgaran el trasplante y gracias a Dios aquí estoy. Y lo mejor de todo es que estoy hasta en este momento, no sé después, pero hasta ahorita me llevé todo lo que pude llevarme de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a querer en el último momento de mi vida? Que la gente diga, la gente que me conoce, que me quiere, diga, me encanta que él haya vivido, porque él me dio tal cosa, porque él me enseñó tal otra, porque viví junto a él tal. O sea, que tengan algo que haga que me recuerden por algo que yo les di, no por algo que yo tuve, no por algo que yo, tú sabes, pude atesorar. Porque todos los tesoros que yo tengo, todos los tesoros que yo tengo son aquellos que yo regalo todos los días. Yo no creo en tesoros guardados. Yo creo que los tesoros se otorgan y que parte del trabajo del liderazgo está en hacer que ocurra movimiento en los demás a favor de la humanidad, entregando los tesoros que yo tengo. Eso es parte del trabajo nuestro. Entregar los tesoros de lo que nosotros somos a los demás. Si nosotros nos otorgamos a nosotros mismos, nadie nos puede detener. Nadie puede decirme a mí que no me regale a mí mismo. Claro. Entonces, el liderazgo es, y ese momento de liderazgo ocurre todos los días de mi vida, desde que me despierto hasta que me acuesto. Porque tengo la oportunidad de regalarme a través de la facilitación que realizo, a través de los libros que leo y que comparto, a través de las cosas que escribo y publico. O sea, el liderazgo es una suma de momentos, no es un momento de liderazgo, es los momentos de liderazgo. Sí es. Reporto aquí que Pedro Pablo nos saluda y nos felicita. Gracias, Pedro Pablo, por esa excelentes son los que son capaces de soportarnos hasta el final. Adrián, gracias. Una de las cosas que vamos a poner en práctica, y tú te vas a librar de esto, porque eres el primero, es que este invitado le deja una pregunta sobre liderazgo al invitado de la semana que viene, que no te voy a decir quién es para no cejar, ¿no? Ni me vas a decir la pregunta aquí porque si lo ven, al terminar yo te voy a pedir una pregunta para el próximo invitado. Y yo voy a abrir la próxima conversación después del concebido saludo con esa pregunta que tú le vas a regalar en términos de liderazgo. Adrián, gracias de nuevo, gracias por tu amistad, por tu cariño,
por estar presente, por siempre decir que sí y por ser quien abra este espacio de líderes hablando de liderazgo. Gracias a ti por la invitación. Me vino ahorita la canción de Adrián Guacarán, que le cantó al Papa. Dice: un día por las montañas apareció un peregrino y va diciendo: amigo soy amigo. Yo creo que el líder es aquel que llega al final de su vida, por lo menos, con un amigo auténtico. Yo espero tener más de uno. Estoy seguro, por lo menos conmigo cuenta. Y Adrián, ¿sabes? En este momento me acaba de venir un momento de liderazgo contigo. Año 1996, concurso de oratoria, Valencia. Yo terminé mi discurso y se interpretó, como lo dije, que utilicé mal los autores de los creadores del credo de la JCI. Y no me había terminado de bajar del escenario cuando te me acercaste, me abrazaste y me dijiste: te felicito por esto, pero los autores del credo fueron estos. Y yo dije: ¿este señor quién es? ¿Cómo se le ocurre? Pero bueno, fíjate, el haberlo hecho con tanto respeto, con tanto cariño y con tanto respeto probablemente por la historia de la JCI, hasta hoy estamos aquí juntos, viviendo nuestra amistad y yo admirándote como líder. Y fíjate que el creador del credo no puso la primera frase. Sí, es interesante eso, ¿verdad? La primera frase es quizás la que me tiene a mí más cerca de la Cámara Junior. Muy interesante. William Bromfield, él dice todas menos la primera. La primera fue sumada después. Sí. Fíjate, yo creo que la fe en Dios da sentido a la vida. Y eso ha sido el factor de mi supervivencia. No de mi sobrevivencia, de mi supervivencia. En el que la hermandad de los hombres trasciende la soberanía de las naciones. Y fíjate que tan cierto es eso, que hoy yo desde Chile y tú en los Estados Unidos. Y seguimos siendo amigos por siempre. Así es. Aquí está Edgar diciendo: eso excelente, Adrián. En Panamá. Está en Panamá, Edgar, mi querido Edgar Ameliash. Gracias, Edgar, por marcar tu asistencia y estar presente. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Que tengas una feliz noche. Saludos a Iris Pérez de Cotén y a los muchachos, como solemos decirle, con cariño. Muchas gracias. Dios te bendiga.